El cáncer de colon mata a miles de personas cada año, pero 9 de cada 10 casos podrían evitarse con la prevención adecuada. Por eso hoy te voy a hablar de esos alimentos que muchos llaman veneno intestinal o te hablan de algún alimento de uso común que etiquetan como veneno silencioso o incluso te dicen que este tipo de alimentos pueden perforar tu intestino o hacen afirmaciones similares. ¿Es cierto eso? ¿Qué dice realmente la ciencia? ¿Deberíamos de dejar de comer estos alimentos ya mismo de forma radical? Porque sí que es verdad que he visto vídeos por redes sociales con mensajes de este tipo. Títulos impactantes, imágenes que generan alarma y afirmaciones que en muchos casos suenan muy extremas. Y claro, cuando escuchas cosas como, por ejemplo, microagujeros en el intestino o carne procesada igual que el tabaco, es normal quedarse con la duda y preguntarte, ¿es exagerado esto? ¿Hay algo de cierto? ¿O hay un poco de ambas cosas? Por eso hoy voy a ayudarte a entender qué hay de verdad detrás de todo esto. Vamos a separar el miedo de la evidencia, porque sí, el cáncer de colon es un tema serio, es un tema muy serio, que hay que prestarle atención y hay que utilizar medidas preventivas, pero eso no significa que todo lo que se va diciendo por ahí sea exacto o sea útil. Te voy a contar en este vídeo lo que sí se sabe, lo que no y sobre todo lo que puedes hacer de forma realista para proteger tu salud intestinal. Con datos, con contexto y sin entrar en pánico por comer de vez en cuando algo que te gusta. Vamos al vídeo. ¿Qué aumenta de verdad el riesgo de cáncer de colon? Lo primero que hay que entender es esto. El cáncer de colon no aparece de un día para otro. No es como pisar una mina escondida. Es un proceso que se va formando lentamente y muchas veces da la cara cuando ya es demasiado tarde. Por eso es importante conocer qué lo favorece y aquí sí hay evidencia sólida. ¿Cuáles son estos factores de riesgo? Primero, la edad. Cuanto mayores somos, más riesgo tenemos. Segundo, el sedentarismo. Estar muchas horas sentados, sin moverse, afecta al tránsito intestinal, la inflamación y la microbiota. En tercer lugar, la dieta pobre en fibras y rica en procesados. En cuarto lugar, el exceso de alcohol y el tabaquismo real. Sí, el tabaquismo de verdad. Y en quinto lugar, el sobrepeso y la obesidad, que alteran múltiples procesos en el organismo. Además, hay un factor que cada vez se investiga más y que podría ser clave en todo esto, que es la inflamación crónica silenciosa, esa que no duele pero que va dejando huella, como si tu intestino estuviera siempre un poco irritado. Y eso, con el tiempo, puede ser el terreno perfecto para que se desarrollen pólipos y después tumores, el cáncer de colon. ¿Y la genética? Pues sí, influye, claro, pero menos de un 10% de los casos de cáncer de colon son hereditarios. Lo que más pesa son los hábitos que repetimos día a día. Y ahí es donde tenemos nuestro poder. ¿Qué es verdad y qué son exageraciones sobre las cosas que se dice que dañan al colon? En muchos vídeos he visto afirmaciones de que ciertos alimentos pueden abrir agujeros en el intestino o que las carnes procesadas son como fumar cigarrillos y claro, dicho así, ¿quién no se asusta? Pero lo que la ciencia realmente demuestra te va a sorprender. Vamos por partes. La primera pregunta es si los aceites vegetales refinados son malos. No son veneno, pero tampoco son inocentes. Algunos, como el de girasol o el de maíz, pueden generar compuestos inflamatorios si se calientan mucho o si se reutilizan una y otra vez. Pero eso de que abren microagujeros por donde se cuela la materia fecal hacia la sangre, eso no tiene base científica. No hay agujeros, a no ser que lo digan de forma metafórica. Lo que sí que ocurre, y hay que ser un poco más preciso, es que se altera la microbiota y eso sí que influye en la salud intestinal. La siguiente pregunta es si los ultraprocesados son peligrosos. Pues sí, pero no porque tengan anticongelantes de coche, como a veces se dice, sino porque combinan muchas cosas que dañan, como por ejemplo grasas malas, exceso de sal, azúcares refinados, aditivos y una pobreza absoluta de fibra. Lo importante no es el nombre del aditivo que lleven, sino el efecto acumulado que tiene. Comerlos un día de vez en cuando no mata a nadie, comerlos cada día sí que puede aumentar tu riesgo, o sea que hay que ser prudente. ¿Y qué pasa con las carnes procesadas? Aquí hay una evidencia que es clara, la OMS las clasificó como cancerígenos tipo 1 del grupo 1, sobre todo en relación al cáncer de colon. Estamos hablando de salchichas, embutidos, bacon.
Pero ojo, eso no significa que comerte un salchichón un domingo sea igual que fumarte un paquete de tabaco cada día. O sea, no es lo mismo el riesgo absoluto que el riesgo relativo. ¿Y qué pasa con las carnes frescas? Pues la carne de ternera o de pollo no está prohibida, pero sí que se recomienda no superar una cierta cantidad a la semana, y si te pasas de forma habitual, especialmente si son cortes muy grasos o cocinados a la brasa o muy tostados, ahí sí que podría aumentar el riesgo. Aquí lo importante es la moderación y la variedad. Y la forma de cocinar influye. Aquí hay algo que es importante. Si quemas los alimentos, aparecen compuestos como por ejemplo las acrilamidas, que ya hemos hablado en otros vídeos. Entonces son cancerígenas. En animales sí, pero en humanos se está investigando. Lo mejor es evitar lo que está quemado, pero sin obsesionarse. Conclusión, que no necesitas tenerle miedo a la comida, solo necesitas una información clara para tomar las mejores decisiones, pero sin alarmas, pero tampoco sin utilizar excusas. ¿Qué puedes hacer para proteger tu colon? Vale, ya sabemos qué cosas conviene reducir, pero la pregunta es ¿qué sí puedes hacer? Porque al final el mensaje no es que no comas de nada, sino que elijas lo mejor. Te cuento ahora lo que yo recomiendo o lo que me recomiendo a mí mismo, y a mi familia y a mis amigos. En primer lugar, ¿qué aceites son más recomendables? El aceite de oliva virgen extra es excelente, tanto para usar en frío como para cocinar a temperaturas moderadas. Para cocinar a temperaturas más altas, el aceite de oliva virgen no extra también es una buena opción, o incluso el aceite de aguacate si es que lo consigues, claro. Y si no tienes ninguno, pequeñas cantidades de grasas como mantequilla o ghee pueden usarse ocasionalmente, pero recuerda que son grasas saturadas y conviene no abusar. Y lo importante es no freír a temperaturas muy altas y menos aún reutilizar el aceite. Esta sería la recomendación general. ¿Y cómo cocinar sin perder nutrientes ni añadir problemas? 3 palabras: hervido, vapor y horno. Estas serían las 3 formas más importantes. Cocinar al vapor es rápido, conserva los nutrientes y no necesita grasa. Y hervir también es válido, aunque se pueden perder algunas vitaminas si tiras el agua. ¿Y qué pasa con la freidora de aire? Pues es una buena opción si no quemas la comida, por supuesto. Aquí lo importante no es solo qué comes, sino también cómo lo cocinas. Y si tengo poco tiempo, poco dinero, hay opciones que son accesibles: verduras congeladas, legumbres, arroz integral, huevos, fruta de temporada. No necesitas un súper presupuesto. A veces lo más sencillo es también lo más saludable. Y por supuesto, más fibra, más agua y más variedad vegetal. Tu intestino o tu colon no quiere perfección, pero sí quiere cuidados constantes. No se trata de hacer dieta, se trata de cuidar tu terreno, el terreno, para que si el terreno está bien, pues hay menos lugar para que crezcan las cosas malas que no tocan. Detectar el cáncer de colon a tiempo. Esto te puede salvar la vida. Y esta es una parte que muchos prefieren evitar, pero que puede marcar la diferencia. Son los síntomas y la detección precoz. Esta información es justamente la que puede separar un diagnóstico a tiempo de uno tardío. Te lo digo por experiencia tanto positiva como negativa, de pacientes que han consultado y se ha detectado a tiempo y se ha solucionado el problema y ya está. Y otros que lo han dejado, se ha alargado la situación, por el motivo que sea, todo se ha complicado y al final es un problema. Lo primero que debes saber es que el cáncer de colon muchas veces no da síntomas al principio, y esta es la parte peligrosa, que es silencioso, pero sí que hay señales que pueden darte pistas si sabes interpretarlas. Por ejemplo, si de repente cambia tu ritmo intestinal. Si antes ibas al baño como un reloj y ahora te cuesta, te hinchas o pasas varios días sin ir. ¿Puede ser solo estreñimiento? Por supuesto, puede serlo. Pero si el cambio es persistente, conviene consultarlo por si acaso. O si notas sangre en las heces, incluso pequeñas cantidades, habrá que consultarlo. Si la forma de estas heces cambia haciéndose muy delgadas o como una cinta, también si observas un color raro en estas heces, que se vuelven muy claras o muy oscuras o con sangre visible, todo esto habrá que consultarlo. También si experimentas una fatiga injustificada, una pérdida de peso sin razón o una anemia que no tiene explicación. ¿Quiere todo esto decir que tienes un cáncer? No, pero sí es una buena razón para descartarlo a tiempo.
Y ahí entra también la colonoscopia, ya sé lo que estarás pensando, que nadie se levanta de un día para otro pensando qué ganas tengo de hacer una colonoscopia. Pero lo cierto es que puede salvar la vida de las personas, porque detecta pólipos que podrían volverse peligrosos y permite quitarlos antes de que lo sean. Si tienes más de 50 años o si tienes antecedentes familiares, pues conviene hablar con el médico sobre cuándo comenzar el cribado del cáncer de colon. Muchas veces lo que se recomienda es una prueba que se llama sangre oculta en heces. En algunos casos, también por antecedentes familiares, se puede recomendar directamente la colonoscopia. A veces se hace esto a partir de los 50 años, de los 45, dependerá de la situación de cada uno. En realidad, las recomendaciones podrán variar según tu país, los factores de riesgo personales, tus antecedentes familiares. No te queda más remedio que consultar al médico para enterarte de los protocolos de tu país o de la zona en la que vivas. Y si ya te has hecho la colonoscopia o ya te has hecho esta prueba oculta de sangre oculta en heces, pues revisa cuando te toca repetirla. La prevención no es solo comer mejor, es también mirar hacia adentro y en este caso literalmente. No se trata de miedo, sino de información y de esperanza. Hay algo que se repite mucho en los comentarios de este tipo de vídeos, como por ejemplo, todo lo que venden en el supermercado es veneno. O por ejemplo, ya no se puede comer nada. También se repite mucho. Entonces, ¿qué me queda? ¿Respirar y llorar? Y yo te entiendo estos comentarios cuando te bombardean con tantos peligros que puedes ver en vídeos o en blogs y uno acaba pensando que todo está mal y que no se puede comer nada, pero no es así. No necesitas vivir con miedo a la comida, necesitas contexto. Comerte un embutido un día no es igual que fumar 20 cigarrillos. Tostar un pan no es como prender una hoguera dentro del colon. Y comerte unas papas fritas no te condena al cáncer, siempre que no sea lo único que comas. El riesgo no está en lo puntual, está en lo repetido, en lo que hacemos cada día sin darnos cuenta. Y a veces, literalmente, no nos damos cuenta porque lo hacemos automáticamente. Eso es lo más peligroso. Y lo bueno es que también esto funciona al revés. Si has comido mal durante años, siempre puedes empezar a hacerlo mejor. Tu cuerpo no es rencoroso, tu intestino, si le das lo que necesita, mejora. No se trata de hacerlo perfecto, sino de hacerlo mejor cada semana, con cada decisión. No se trata de vivir con miedo, con susto, se trata de vivir con información, con más plantas en el plato, con más movimiento, con más agua y con menos miedo, porque el miedo nos paraliza, pero la información nos transforma y nos hace seguir hacia adelante. Recuerda que no es un solo alimento el que marca la diferencia. Lo importante es el conjunto de todos tus hábitos y lo que repites sin darte cuenta, tal como hemos comentado. Es importante lo que haces hoy, lo que haces mañana, lo que haces pasado y así sucesivamente. ¿Quieres cuidar tu colon? Muévete más, come más fibra, evita comer cosas muy quemadas, reduce ultraprocesados, bebe más agua y si tienes más de 50 años o tienes antecedentes de cáncer de colon, habla con tu médico sobre las pruebas de cribado que hay en tu zona, como por ejemplo lo de la sangre oculta en heces o la colonoscopia, y no esperes a tener un susto para tomar decisiones. Hay que prevenir. Tu cuerpo te habla, tu intestino también te habla. Y ahora lo que te pregunto a ti es qué parte de todo esto que he explicado te ha sorprendido más. ¿Y te han hecho alguna colonoscopia alguna vez? Déjamelo en los comentarios para así intercambiar experiencias, que siempre es interesante. Y si quieres que analice otros temas que están relacionados, como la microbiota, que ya he hecho un vídeo sobre el tema, la inflamación, la dieta anticáncer, pues dime cuál te interesa más. Si te ha gustado el vídeo, te dejo aquí otro sobre cómo cuidar la microbiota intestinal para que así tengas más información y tomes decisiones más informadas. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y nos vemos en el próximo vídeo.